Y la madre, como salió favorable a mí, los refutaba. Y tardaron un año en decidir. Y eso no puede pasar. Un chico, un año, de un chico de 4 años, un año, es el 25% de la vida. Es muchísimo. Nosotros creemos que siempre el tiempo juega a favor de los chicos. Sí. Y fortalecer a la mamá, entrevistas también a veces con la abogada de la mamá o el abogado para dilatar algunas cosas, para tirar hacia adelante. La denuncia tiene que ser parte de una estrategia que tiene que charlar previamente con abogados, terapeuta. Que las medidas de protección tienen son medidas cautelares y tienen un determinado plazo, es decir, no son eternas. Digamos, si fueran, con posibilidades de prorrogarse demasiado en el tiempo, podríamos establecer alguna discusión. Pero, sin embargo, generalmente como plazo máximo son 120 días. En la Argentina, separar al denunciado implica no menos de 6 meses de vínculo cero, de contacto cero. Esos 6 meses se pueden prolongar a 2 años, a 3 años. Depende del grado de obstrucción de la madre, depende del grado de cómo se investigue. Hoy por hoy yo prefiero una denuncia de violencia como medida cautelar, que uno pueda ir trabajándola y extendiéndola a un juicio que de repente, desde la ideología de que el papá es importante para el desarrollo del chico, termine cerrando la posibilidad de protección de las víctimas. La psicóloga de la Oficina de Violencia Doméstica dice que había relatado 2 episodios de violencia física, uno en el que le arrojó una esponja. Esponja la que tiene en su baño cualquiera, no una cosa distinta. Y el otro cuando le arrojó unas zapatillas que ella le había colocado a la niña y a él no le habían gustado. O sea, esos son los 2 hechos de violencia sobre los cuales se le pidió una pena privativa de libertad, de prisión, de arresto a este hombre por esta entre comillas, violencia en una pareja que se había separado y que padres de un hijo, de una hija. Le preguntamos si había tenido un medio independiente fuera del relato materno para poder corroborar mínimamente eso que le habían contado, ¿verdad? Y contestó que el relato de la víctima es entendido como una técnica diagnóstica. No es un mero relato, es un elemento técnico, lo cual el que está escuchando esto entendió lo mismo que yo, nada, ¿no? Porque no contestó nada. Y dijo, la testigo expresa que consideró verosímil el relato de la damnificada. Entonces se le preguntó, ¿qué entiende por verosímil? Entonces dijo que tenga el juicio de realidad conservado, es decir, que no era psicótica ni delirante. Vale decir que cualquier persona que no se disfrace de Napoleón, ni que esté cantando la Marsellesa para este tipo de análisis y este tipo de nivel de análisis, como no aparece como estar loco, todo lo que diga es cierto. Y esto es grave. Es grave en cabeza de una funcionaria pública que tendría que estar preparada para atender estas cuestiones con mayor responsabilidad. Si se entiende, esta funcionaria pública está diciendo que es irrelevante que lo que le dicen sea cierto o no. Si es veraz o no, o si es cierto, si hay certeza o mínima certeza de los relatos que le están contando, y dice que es una postura ideológica. No amplió a qué conceptos ideológicos se refería, ¿no? Pero realmente es llamativo que lo haya hecho de esa manera. Y lo que quiero terminar con esto es, esto dio sustento a que hoy por hoy, ya hace un año, una chiquita no ve a su papá. Al revés de lo que sucede habitualmente, que cualquier ciudadana o ciudadano es inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario, yo creo que en las situaciones de violencia de género, por la dimensión del problema, debe invertirse la carga de la prueba. Es decir, si yo digo que él es culpable hasta que demuestre su inocencia. Esto, visto de este punto de vista, es grave porque se empieza a prejuzgar. Y una de las garantías más sagradas que tenemos los ciudadanos, y yo diría los habitantes del mundo, es el que se nos presuma que somos buenas personas. Es un principio de buena fe social, Rousseau, el contrato social, el querer en el otro. La Constitución, en el artículo 18 de la Argentina, los pactos conexos, el Pacto Internacional de Derechos Humanos, la Convención Americana, todos crean estructuras de credibilidad en las personas y que las personas son inocentes hasta tanto se demuestre lo contrario a través de un debido proceso donde tiene que haber hechos, prueba,
contraprueba, acusación, defensa y sentencia. 4 años y medio sin tener contacto con mis hijas. Hace 5 años que no le veo a mi hija. Hace 6 años que no puedo ver a mi hija. Aún no se determinó si el niño dormía en su propia cama o estaba en el lecho matrimonial junto a Cruz, cuando a la medianoche, de acuerdo al grito que dijo haber escuchado la hermana mayor, la mujer sumergió al niño en el jacuzzi. Adriana, ¿vos mataste al nene? Sí. ¿Por qué motivo? Para cagar al padre. Ha tenido ella una internación psiquiátrica en una clínica de Quilmes durante 40 días. Hay una denuncia penal con fecha de fines de febrero de este año. El padre denuncia que la mujer quiso aparentemente atentar contra la vida de sus hijos, suministrándole pastillas para dormir. Me dicen algunos especialistas que en el caso de los hombres no es tan sencillo como en el caso de las mujeres. Es decir, si una mujer denuncia que su marido quiere hacer una cosa así, rápidamente separan a los hijos. En el caso de los hombres a veces no, y esto tendrá que hacer una crítica al interior de la justicia civil si es que se determina que esa denuncia existió. El fiscal anoche estaba tratando de certificarla. De la denuncia, acuérdate que el crimen fue el 19 de febrero, un mes antes. Él denuncia en la comisaría de la mujer porque tomaba pastillas y colgó una soga que le dijo, los voy a matar a los hijos, entonces. En vez de venir acá, se va equivocada a La Plata la causa. ¿Y qué hizo el fiscal de La Plata frente a la denuncia de intento de homicidio de los niños? Nada. No sé yo, ¿ves? 2 días después de la muerte. ¿Ves? ¿Y en el medio dónde estuvo? No sé. ¿A qué le damos prioridad? ¿A un tipo que dice que la mujer va a matar a los hijos porque dice que está loca? Esto antes de la muerte el chico. Pero no lo decía, había una internación, había elementos. No es que lo decía inconexamente. No, pero por eso. Con el cúmulo de trabajo que hay acá, si hubiera llegado esta causa acá, de amenaza, que lo quieren matar, hubiera por ahí... No descarto que haya dormido el sueño de los justos. El sistema en general no ha podido detectar el riesgo al que estaba expuesto ese niño de 6 años. Evidentemente, frente a un trastorno de personalidad grave como tenía esta mujer, no pudo ser cuidado el niño. Estaba discutiendo con el hermano más chico y que en la cocina la madre estaba en el dormitorio y que siente un golpe. Empezó a sangrar, la madre va y sutura a mi nene con un pegamento la gotita. Lo medica con un analgésico y el nene le refería muchísima cefalea y que sentía ganas de vomitar y que le daba sueños. Lo castigó lavando el patio, baldeando el patio, porque por pelear con el hermano. Mi nene le volvía a referir que sentía ganas de vomitar y le persistía el dolor de cabeza y lo manda a dormir. 4 horas después, el nene se despierta sangrando de vuelta. Ingresa al Hospital Fiorito a las 17 horas, o sea, 5 horas después. Y le ven una fractura de cráneo. Le hacen una tomografía y ven en uno de los hemisferios una hemorragia importante. Y a las 9 de la noche me avisa a mí. O sea, 9 horas después me avisa a mí de lo que había pasado. Y el médico me dice, mira, el nene, la madre me refiere de que el hermano más chico le pega un palazo en la cabeza y sufrió un traumatismo de cráneo. Pero un día viene una médica y me dice, papá, ¿puedo hablar con vos? Sí. Salgo al pasillo. No me acuerdo. Me agarran 2 médicos y me dicen, papá, te hago una pregunta. ¿Vos alguna vez notaste algún signo de violencia por parte de la madre, algo raro? Le digo, sí, le digo, muchas cosas raras hay. Bueno, no, mira, papá, nosotros presentamos una denuncia en la policía porque un día Mateo, mientras estaba internado en terapia intensiva, lloraba y pedía por el papá. Bueno, nosotros nos acercamos y le preguntamos, ¿qué pasa, papá? ¿Por qué estás así? ¿Querés que llamemos a mamá? No, a mi mamá no, a mi papá. ¿Qué te pasó? Me dice, mi mamá es mala. ¿Pero por qué es mala? Porque me pegó con un palo en la cabeza. Y le vuelve a repetir lo mismo. Hacen la denuncia en la policía, dijimos, bueno, lamentablemente tuvo que pasar esto para que el juzgado me escuche. Y no me escuchó. El nene dijo, mi mamá me pegó. Está en la historia clínica. Se llevó la copia de la historia clínica certificada por el instituto. 2 médicos dicen lo mismo, no es uno. Presentamos una medida precautoria en el Tribunal de Familia informándole que el nene
se iba a ir conmigo de lo sucedido y que solicitábamos la tenencia pronta de los otros 3 nenes porque estaban en riesgo de lo que había pasado. Yo dije, bueno, esta vez el Tribunal 2 de Familia me va a escuchar. Y no me escuchó. Me negó la medida precautoria. Dijo, el nene se va con la madre. Teniendo una causa abierta, siendo investigada, y todo, ¿van a permitir? Sí. Porque la Convención de los Derechos del Niño dicen de la revinculación. La misma convención dice que hay que proteger a los chicos y no lo están protegiendo. Me dice, señor, yo le aconsejo que colabore con la justicia. Bueno, está bien, yo voy a colaborar con la justicia. Yo le voy a pedir, le voy a rogar que colaboren con los nenes. Logramos que nos reciba la secretaria del juez, después de mucho bullicio, y mientras estaba presentando la copia, se hace presente ella con el nene. Bueno, ¿qué hizo el juzgado? Le puso custodia policial a ella, porque ella se sintió intimidada porque yo estaba en el juzgado y tenía miedo que yo me violentase. Y le dije a la secretaria del juzgado, esto que está pasando pasa por culpa de ustedes, porque ella ahora se va con custodia policial protegida y se siente impune, porque ustedes se lo están permitiendo. Yo estuve 1 año y medio sin ver a mis hijos porque ustedes se lo permiten. Y en el caso que ubicamos una mujer que maltrata, también le proponemos que asista y se lo blanqueamos, ¿no? O sea, abiertamente, que asista a un centro que atienda este tema, ¿no? de padres que maltratan a sus hijos. Uno dice, bueno, a ver, estamos defendiendo a las mujeres, pero los chicos, que esto a veces son críticas que se reciben de organizaciones que trabajan con niños o de profesionales que solo trabajan con niños respecto de quienes trabajamos también con mujeres. ¿Hasta cuándo ¿sí? vamos a trabajar para que las mujeres, digamos, que maltratan a sus chicos, dejen de hacerlo? O sea, ¿cómo puede ser que a mí, por las dudas, por la denuncia de ella, sin pruebas, sin nada, me pongan una perimetral? Y me respondió el juez, y es para preservar la integridad física de la supuesta víctima. Le dije, porque si fuese al revés, ¿qué pasa si el denunciado fuese yo? Si los nenes vienen a un régimen de visita y yo me pongo loco y le pego un palazo en la cabeza a uno de mis hijos y le fracturo el cráneo y le produzco la misma lesión que le produjo la madre al nene, ¿qué pasa en ese caso? Ah, no, usted está preso. ¿Por qué estoy preso? Porque usted es el papá. And as I took the women in, I looked at the first 100 women that had came in with their children. And of the first 100, 62 could be described as violent as the partners that they left. So it never has been a gender issue. These lies and false figures and statistics have been disseminated internationally through the Western world. And men have been deemed as perpetrators, not because they happen to be violent, but because they happen to be men. 40 years since you opened that first refuge. Yes. And just remind us, just before I let you go, sorry, just remind us what happened. You had to leave the country for quite a long time, didn't you? Well, because what I'm saying now, there were huge pickets against me. And I was threatened, yes, for daring. This is $1 million industry, domestic violence. The women who control it are not about to let any kind of evidence in that's going to take away the money. What do you mean by that? They're not going to share the money with anybody. But why do you describe it as $1 million industry? Because it is. It's, you know, in what way? The National Federation of Women's Aid gets something like 12 million from the government, let alone all the rest of it. So you're saying they're manipulating the government in order to continue? Yeah, what they always have. Hay que hacer terapia de pareja o terapia con los hijos y tienen que tener los informes socioambientales, etcétera, etcétera. Esto en algunos casos es útil y es positivo, pero en algunos casos. Pero sistematizarlo como que todo esto hay que hacerlo. Y de esto, ojo, de esto vive mucha gente. Pensemos en